Bien, y para ampliar el análisis sobre el desarrollo de la operación especial rusa en Ucrania, conversamos más temprano con el analista Enrique Refollo y el sociólogo Carlos Mamani, quienes están radicados en Moscú, capital de Rusia. En esta conversación le preguntamos a Enrique Refollo, quien también es doctor en geografía militar, sobre quién gana y quién perdió ya en este conflicto que está ya por cumplir 2 años, y esto fue lo que nos contestó. Bueno, a estas alturas el gran perdedor desde luego es Ucrania, que ha sido instrumentalizada por la OTAN, por Estados Unidos en particular, para ser lanzada como ariete contra Rusia. Básicamente, desde Estados Unidos pensaron que la mejor opción para que no murieran chicos estadounidenses era utilizar a otro país en esa guerra, y ese otro país se trataba nada más y nada menos que de toda Ucrania. No es un caso único, es un modus operandi típico, lo vemos en Taiwán, lo vemos en Oriente Medio, lo hemos visto en los intentos por instrumentalizar a Colombia contra Venezuela, aquellos famosos envíen 5.000 chicos a Colombia de Bolton, etcétera, etcétera. Es decir, es una guerra proxy, una guerra por intermediación, por delegación. Y lo que tenemos en claro es que el intermediario siempre pierde. Y el segundo perdedor, desde mi punto de vista, es la misma Unión Europea, es la misma Europa, porque la guerra está en la frontera con Europa. Desde luego que a Rusia le afecta, pero no le afecta tan negativamente como a la misma Europa. Bien, y sobre el futuro de Ucrania después de la guerra, de acuerdo a Enrique Refollo, este es todavía incierto mientras Estados Unidos y Europa sigan instrumentalizando al régimen de Kiev para hacer la guerra a Rusia. A continuación, ya el análisis ampliado sobre este tema. La cuestión del futuro de Ucrania es, desde luego, desconcertante. Es imposible de dilucidar a la luz de los acontecimientos porque no se sabe, y esto lo dicen desde Washington, desde Londres, desde Bruselas, no se sabe si Ucrania va a aguantar este año, si el ejército ucraniano va a aguantar el envite del ejército ruso, va a haber alguna clase de llamamiento a la rendición, algún pacto, a lo que no se consiguió firmar en abril del 22, se puede firmar tal vez en abril del 24 o en mayo del 24, no se sabe, desde luego, y esa es la principal incógnita. No se sabe tampoco si Occidente enviará más armamento a Ucrania, y con Occidente me refiero tanto a la parte de la Unión Europea como de la parte estadounidense. En el lado norteamericano lo que vemos es una resistencia de los republicanos para cortar ya de una vez por todas la ayuda militar y financiera a Ucrania, porque hay otras prioridades, empezando por su propio país, por la frontera con México. Pero bueno, ese es un tema interno de Estados Unidos que bien merece tratarlo con desarrollo para otra ocasión. Lo más importante también del lado europeo es esa concesión de 50.000 millones de euros en préstamos y en dinero sacado de los activos rusos confiscados por la Unión Europea. Y por otro lado, Alemania y Francia firmando convenios de cooperación y defensa con Ucrania. En el caso de Alemania hasta anunciaron la construcción de una planta de fabricación de munición de artillería en el mismo territorio de Ucrania. Eso desde luego no tiene pinta de que vaya a acabar bien. Pero parece que al gobierno alocado y suicida de Scholz y compañía, no olvidemos que es un gobierno de coalición de izquierdas, y son ahora los que están como locos a la fabricación de armamento y con un discurso totalmente belicista. Claro, uno se pregunta qué era todo eso de la izquierda de la mantequilla, es decir, de la izquierda de las políticas sociales y todo esto, porque se han olvidado por completo. Y una Francia de Macron que parece que está interesada, ya que ha perdido el mercado africano, empezando por Níger, con los acontecimientos desde el verano pasado, desde julio de 2023, parece que busca un nuevo mercado y es Ucrania. Bien, escuchábamos a Enrique Refollo, pero también de acuerdo a Carlos Mamani, quien es periodista, sociólogo y analista geopolítico, nacido en Perú, el conflicto en Ucrania es un punto de inflexión que aceleró lo que era ya un cambio impostergable de época, lo que significa el comienzo del fin de la hegemonía occidental. Lo que estamos viendo acá es el fin de una era.
¿no? Estamos viendo la caída estrepitosa de 5 siglos de dominio occidental en general y de aproximadamente poco más de 2 siglos de dominio anglosajón del mundo. Entonces, esto obviamente no va a ser pacífico, ¿no? Ningún cambio internacional se ha hecho, al menos la historia no registra que se haya hecho de manera pacífica, ¿no? Por el contrario, vamos a ver, estamos asistiendo a momentos convulsionados en el plano internacional y esto se va a ir profundizando, ¿no? O sea, si algo demuestra todo esto que estamos viendo, no solo en la placa geopolítica de Europa Oriental con el caso de Ucrania, sino lo de que es Oriente Medio y lo que será próximamente, ya está por venir eso, el Indo-Pacífico. Estamos diciendo que de las tres placas geopolíticas más importantes, las cuales definen los destinos del globo más allá de sus regiones y con escala mundial, ¿no? Europa Oriental, Oriente Medio y el Indo-Pacífico, dos ya están activadas. Eso quiere decir que estamos en momentos claves en la historia de la humanidad, donde Occidente simplemente va a pasar a ser uno más. Ya no va a ser el gendarme del mundo libre, ya no va a ser el orden internacional basado en reglas, sus reglas, los cuales van a decidir cómo se tiene que hacer la economía, cómo se tiene que vestir la gente, cómo se tiene que enseñar a los niños en las escuelas. O sea, esto es muy profundo, es un cambio civilizatorio. Bien, escuchábamos a Carlos Mamani, sociólogo, periodista, analista geopolítico, y antes a Enrique Refollo, quienes amablemente nos concedieron su tiempo y conversamos más temprano desde Moscú, en Rusia, sobre las perspectivas de cómo ha evolucionado, cómo se han desarrollado estos ya 2 primeros años de la operación especial rusa en Ucrania.